Gustavo, vamos arrancando. ¿Estamos? Bueno, primero la bienvenida a todos los compañeros que están presentes, a los compañeros de SUTEBA y Tuzangó, a los compañeros de la Izquierda Nacional, Fernando Maurente, a los compañeros de la CTA, al compañero Guillermo de allá de San Vicente que está conectado. Y bueno, queremos, acompañada de Simena Ratoni que acaba de entrar. Queremos seguir con este ciclo de charla de formación del movimiento obrero. Hoy con la palabra a cargo del compañero Zapata, profesor de historia, secretario general de la CTA, de los trabajadores, conducida por el compañero Boyaski, regional Ituzaingó Moronurlingan. Y bueno, acá estamos. Hoy el compañero nos va a hablar sobre el movimiento sindical en los años 1945 hasta 1955. La idea que tiene el compañero de darnos un poco de información sobre el movimiento. Así que bueno, Gustavo, lo dejo nomás. Bueno, queridos compañeros, queridos compañeras, en primer lugar quiero agradecer la oportunidad de pensar y compartir con ustedes algunas ideas y un intento parcial, siempre parcial, de análisis histórico sobre la experiencia del movimiento obrero organizado en un momento tan importante para la historia de nuestro país y para la historia de nuestro pueblo. Sobre todo considerando la identidad que se construyó en nuestro pueblo trabajador en este proceso que abarcó varias generaciones y que marcó de un modo decisivo con sus concepciones político-ideológicas, sus prácticas sociales y culturales, y especialmente el marco y horizonte de expectativas, esperanzas puestas en juego en cada periodo en que pudo expresar libremente sus preferencias políticas. El que expone no es neutral ni ajeno a esta experiencia colectiva, ya que mis abuelos eran peronistas, mi padre es peronista, uno como trabajador campesino, precarista en Corrientes, el otro desde una vivencia sindical como telepostal, en circunstancias peligrosas para su propia vida en la década del 60. Los que vivimos el modo directo, el terrorismo de Estado en la dictadura, el terrorismo económico de los sucesivos planes de ajuste, el desmantelamiento del Estado durante el menemismo, aún con todos los avances logrados durante el diseño kirchnerista, hemos calibrado de otro modo y con distintas abolladuras el camino que nos trajo hasta aquí. A los antiperonistas irracionales les encantan los relatos sencillos y las fábulas donde se confirman sus prejuicios. Pero intentar describir el complejo sistema de relaciones sociales y políticas, donde se entremezclan y se superponen acciones, ideales, intereses de individuos, grupos, organizaciones, poderes, clases, estados, es una tarea que requiere mucha paciencia, experiencia y conocimiento. Esto significa que uno se pasa la vida aproximándose a un estudio fluido donde cada vez la vida y los compañeros te enseñan más a descubrir nuevas perspectivas y a valorar matices y líneas centrales. La construcción de una identidad es asumir dolores y alegrías propias y ajenas que costaron vidas, sinsabores y sufrimientos. No es algo que se pueda tomar ligeramente. Pero debido al tiempo disponible, teniendo en cuenta la profundidad y la densidad del tema, solo vamos a plantear algunos títulos y preguntas a vuelo de satélite, esperando seguir pensando colectivamente esta relación dialéctica entre peronismo y clase trabajadora. Para entender esta relación podemos empezar con las consecuencias para el conjunto del pueblo trabajador de la crisis del modelo agroexportador en los años 30. En especial para las organizaciones sindicales que daban un paso más en la búsqueda de la unidad con la formación de la CGT y los debates entre anarquistas muy golpeados por 2 décadas de represión y persecuciones, entre los socialistas autonomizados de su partido, entre los sindicalistas más pragmáticos y cautelosos ante la violencia desatada por el golpe militar y los escasos resultados de las luchas obreras. La posición mayoritaria de estos sectores era reforzar la autonomía de clase frente a los gobiernos oligárquicos y la política en general, excepto el entonces reducido núcleo comunista. En especial es necesario resaltar sobre este periodo, por un lado, cómo golpeó la caída de los precios de los productos agrícolas en las economías regionales y en especial en el litoral, origen de gran parte de las y los trabajadores desplazados hacia los centros urbanos, que a su vez, como resultado de la paralización del comercio internacional, primero,
y luego de la Guerra Mundial, comenzaba un periodo de industrialización sustitutiva de las importaciones. La diversificación de las inversiones productivas de los sectores agrarios y la llegada de capitales ingleses y norteamericanos permitió el crecimiento de sectores industriales textiles, de metalurgia, de la alimentación, de servicios como la energía, comunicaciones, comercio y finanzas. A su vez, esto alimentó el crecimiento de la clase trabajadora industrial, que no tenía todavía la fuerza para conducir al conjunto de las organizaciones sindicales. Los sindicatos más numerosos y con una historia de conquista como los ferroviarios, que lograron el primer convenio colectivo en 1927, o la UTA de conductores y subterráneos, la Unión Obrera Municipal de Limpieza y Mantenimiento en Capital, ATE, Telefónicos, FOETRA, la Asociación Bancaria, la Federación de Comercio, con afiliación y actuación mayoritariamente en Capital, fueron los que buscaron el reconocimiento y un diálogo posible con ese gobierno propatronal que solo les prestaba atención cuando había algún conflicto y que solo atendía a quienes no se metieran en política. Esto significaba que a los militantes comunistas no les quedaba otro camino que la lucha, como lo evidenciaron en la huelga de la construcción de 1936, de la cual luego de 100 días de movilizaciones y de enfrentamientos con la policía se logró un importante triunfo. La caída del gobierno de Ortiz en 1940 significó un cambio en la política de contención y la vuelta a una actitud represiva frente a las protestas obreras. Esto es importante para ver la actitud de mayor compromiso con la política de la CGT y las centrales en que se dividía el movimiento obrero. Otro momento clave de esta relación es la terminación forzada del gobierno fraudulento de Castillo en 1943 y el arribo al gobierno de un heterogéneo equipo en el que pronto se destacó el liderazgo de un coronel que a través de primero el departamento y luego la Secretaría de Trabajo comenzó un diálogo creciente con los sindicatos. El panorama sindical para esa época mostraba que las organizaciones estaban poco desarrolladas, la gran mayoría no tenía alcance nacional y se hallaba dividida en más de tres centrales. Los sindicatos más fuertes eran los del transporte y servicios y apenas incipientes en la industria. Entre julio y noviembre de 1943, los sindicatos sufrieron una oleada represiva. Esto es para pensar ese periodo, como comenzó el gobierno militar, la dictadura del 43, que confirmaba la desconfianza hacia los militares del gobierno, con una excusa parcialmente fundada del crecimiento del poder de los comunistas en las filas obreras, especialmente considerando el peso que tuvieron en el acto y movilización del 1 de mayo de ese año. En julio, los dirigentes metalúrgicos, la carne y la construcción fueron encarcelados. La CGT número 2 fue catalogada como organización subversiva y el gobierno, a través de un decreto de asociaciones profesionales, se auto-otorgó determinar cuáles eran toleradas y cuáles no. La CGT número 1, junto con la Unión Ferroviaria en la conducción, se retiró a un segundo plano, aunque compartían parcialmente la represión sobre los comunistas imprudentes, así los llamaban. En agosto también los sindicatos ferroviarios fueron intervenidos. En octubre de 1943, como parte de un grupo de militares que pasaron de la preocupación a la acción, en un mundo en guerra, en una sociedad que acumulaba tensiones y un gobierno fraudulento, frente a un gobierno fraudulento que persistía en desconocerlos, el coronel Perón asume el Departamento Nacional de Trabajo. El planteo de Perón era que la intervención del Estado era un reaseguro contra la agudización de la lucha de clases, con un papel mediador entre el capital y el trabajo. Esto significaba abandonar la postura de ignorar la cuestión social o la simple represión para los conflictos, pero también expresaba el intento de alejar a los sindicalistas de la política partidaria. En diciembre de ese año comenzó la tarea de modernizar y nacionalizar efectivamente el alcance del departamento, iniciando un diálogo con al menos un sector sindical como trampolín para alcanzar al resto. Empezó con conversaciones secretas con ferroviarios, empleados de comercio, siguió con la invitación a sindicatos no comunistas a designar asesores y listas de reclamos. En diciembre se dejó sin efecto el decreto represivo sobre las asociaciones profesionales y en julio hubo una mejora sensible, muy tangible, para los ferroviarios,
subsidios al programa de salud para la construcción de un policlínico, incremento de vacaciones pagas, la observancia del domingo como feriado pago en los centros comerciales, inclusive una participación activa favorable del gobierno en el convenio de los gráficos. No obstante, las organizaciones comunistas no fueron incluidas, sus líderes continuaron presos y sus locales cerrados. Los sindicatos en un principio no percibían a Perón como algo diferente del gobierno militar, aunque aprovecharon con aprensión y escepticismo el camino de diálogo como salida para el control paralizante de la vida sindical. Hablar con el coronel se generalizó entre los integrantes de la CGT-1, la USA y numerosos sindicatos autónomos, la UTA, Comercio, Obreros del Calzado, estatales, gráficos y textiles, conducidos por los socialistas, así como telefónicos sindicalistas, presentaron pliegos de reclamos. El marco legal era anticuado y al gobierno le preocupaban las manifestaciones de apoyo a los reclamos, bajo amenaza de interrupción de las conversaciones. Frente a este panorama de coerción novedoso, en febrero del 44, numerosos sindicatos plantearon la necesidad de volver a unificar la CGT y articular ese malestar creciente. En marzo se sintetizó un plan de reclamos que iban desde el fin del hostigamiento, tener voto y voz en la decisión de las políticas públicas, cosas hoy tan básicas como la abolición del trabajo a destajo, el salario mínimo, la estabilidad en el empleo, la semana de 40 horas, ampliación y extensión de la legalización del trabajo, un plan de seguridad social, maternidad, infancia, adolescencia, desocupación, enfermedades profesionales, incapacidad temporaria y definitiva, y también un auxilio a la vejez, y el reconocimiento de los sindicatos como entidades representativas de los trabajadores. 2 semanas después, la CGT envió al presidente Farrell un petitorio para dejar sin efecto la intervención sobre la Unión Ferroviaria y la Fraternidad, y se planteó la posibilidad de una movilización antigubernamental para el 1 de mayo. Con la amenaza de la intervención sobre las organizaciones sindicales que adhirieran a la protesta, Perón aprovechó el 1 de mayo de 1944 para plantear una nueva política laboral que coincidía con los puntos cruciales de la CGT. No era un programa todavía, pero inició un trabajo de 15 meses con un importante primer gesto que fue terminar con la intervención de la Unión Ferroviaria y la Fraternidad en agosto de 1944. La proscripción de los comunistas continuó y los dirigentes socialistas en el sindicato de municipales fueron desalojados de la conducción. Un acercamiento y apoyo a dirigentes experimentados, llamados sindicalistas puros, para desplazar a las conducciones o crear sindicatos paralelos para contrarrestar a los socialistas más recalcitrantes. Con la creación del Consejo de Posguerra en septiembre de 1944, se incorporó a dirigentes de la CGT, muy preocupados por impedir una depresión económica y que los trabajadores quedaran excluidos de los beneficios del desarrollo. Se crearon tribunales laborales y se extendió un plan de jubilaciones para todos los trabajadores industriales. El apoyo del gobierno en las negociaciones y convenciones colectivas se expresó con un nuevo decreto de asociaciones profesionales. La conciliación era obligatoria desde antes de llegar a la huelga. La Secretaría de Trabajo debía aprobar los convenios y una vez homologado tenían fuerza de ley, otorgando al Estado los medios para obligar a su cumplimiento. Se firmaron 700 convenios colectivos, siendo los más favorecidos los del Sindicato de Transporte y Servicios, con los ferroviarios a la cabeza. Nuevas escalas salariales, recuperación del descuento sindical, mejoran los beneficios jubilatorios y por accidente de trabajo, ampliación de los servicios sociales y médicos con aportes oficiales, vacaciones pagas más extensas, una redefinición de las categorías ocupacionales y la estabilidad del empleo. Los empleados de comercio alcanzaron por primera vez su caja de jubilaciones. Los beneficios de los trabajadores industriales fueron más modestos en relación a su escasa tasa de afiliación y organización. Esto estimuló de un modo muy importante la afiliación y la creación de nuevos sindicatos, aunque numéricamente todavía eran poco representativos y frente a los textiles o, por ejemplo, a los sindicatos de servicios.
La posibilidad de penetrar en el sector industrial fue bien aprovechada por la CGT, que sostuvo un esfuerzo para coordinar y unificar al sindicalismo, sumando a metalúrgicos, construcción, vestido, madereros, vitivinícolas, panaderos, portuarios y azucareros. Este crecimiento de las afiliaciones mostraba un grado de movilización creciente y fortalecimiento de las organizaciones como método de conquista de nuevos derechos. No obstante, existía un debate abierto sobre la forma de colaboración con el gobierno y el grado de autonomía del movimiento obrero, con un gobierno de origen ilegítimo y que tenía una permanencia, cuestionable con respecto a las transformaciones que se estaban conquistando. En este sentido, son muy interesantes dos hechos simultáneos en noviembre de 1944, en el aniversario de la creación de la Secretaría del Trabajo. Por un lado, las declaraciones de los representantes de la CGT, que reconocieron y valoraron las acciones de la Secretaría de Trabajo, y todos hablaron sin mencionar una sola vez a Perón. Y por su negativa a convertir el acto en una movilización, mientras que de parte del gobierno hubo un esfuerzo propagandístico para tratar de convertirla en una movilización y tuvo escaso resultado. Perón aún no movilizaba por sí mismo sin el apoyo de los sindicatos. La clave de la construcción de la identidad peronista, por lo menos para mi humilde opinión, es la crisis política que desemboca en el 17 de octubre. Se debe calibrar el papel de la militancia, de los cuerpos de delegados y de muchas conducciones en la semana dramática que va desde el pedido de renuncia y el encarcelamiento de Perón hasta la movilización de masas, que llegó a tener más de 260.000 asistentes entre el 16, 17 y el 18 a la madrugada. La declaración de la huelga general de la CGT del 18 de octubre para darle cobertura a esos trabajadores, adelantada por la acción de la militancia y los cuerpos de delegados, numerosos sindicatos y hasta la regional Rosario de la CGT, que ya había declarado el cese de actividades. En esa semana se observaron dos acciones que simbolizaron de un modo muy notorio la polarización creciente ante las políticas a favor de los trabajadores organizados del coronel Perón. La primera fue la marcha en defensa de la Constitución y la libertad, que contó con la presencia de todos los partidos políticos que veían como antagónica a los intereses tradicionales de los grandes agroganaderos y las alianzas internacionales logradas bajo el tutelaje del Pacto Roca-Runciman. Estos sectores denunciaban la creciente popularidad, la influencia política de Perón en el gobierno. Recordemos que llegó a ser, ya sea por su claridad de objetivos, por su experiencia, por su capacidad, llegó a ser vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo del gobierno de Farrell. También criticaban estos sectores la posibilidad de continuidad del proyecto, que empezaba a vislumbrarse a partir de la incorporación creciente de los sindicatos a la vida legal y política en su relación con el gobierno. Por otro lado, en el acto de despedida del secretario de Trabajo, ante su pedido de renuncia, y con solo 5 horas de organización y convocatoria, 60.000 trabajadores fueron a saludar a Perón, alarmados sobre el significado político de esa movida. Es de particular interés el debate del 16 de octubre durante 8 horas y las numerosas reuniones que hubo esos días entre las conducciones cegetistas, que buscaban una respuesta ante los retrocesos anunciados por el nuevo secretario de Trabajo, Juan Fentanés, la aparición de potenciales figuras oligárquicas en el gobierno y el proceso de retirada del gobierno militar. En ese debate se jugaban el significado político del alejamiento forzado de Perón y el peligro que significaba para los avances alcanzados durante el breve periodo de su gestión. Creo que es clave para entender las bases de la relación de los sindicatos con Perón, un militar considerado por muchos, incluyendo por él mismo en algún momento, como un muerto político ante la coalición de poderes, partidos y alianzas internacionales en su contra. En ese debate, con un fuerte protagonismo de FOETRA, empleados de comercio, el sindicato de la carne, en el marco de una CGT todavía dividida, se plantearon posiciones a favor y en contra de declarar la huelga o no,
inmediatamente o después, sobre el contenido de las demandas, en especial si debía ser o no mencionado en las listas de reclamo la libertad del mismo coronel Perón y la posibilidad o no de una movilización para el 18 de octubre. En las asambleas y reuniones que se dieron del 16 en adelante, esta lectura política de las conducciones, el estado de movilización de los activistas, el cuerpo de delegados de fábrica y los talleres del conurbano, numerosos sindicatos del interior, y hasta hubo una declaración de paro por la regional Rosario. El empuje de los trabajadores y las conducciones locales y regionales desde el mismo 16 culminó con una movilización desde de mediodía del 17 hasta la liberación de Perón y su presentación en la Plaza de Mayo en la madrugada del 18. El 17 de octubre fue la primera movilización exitosa del conjunto de la clase trabajadora argentina con un contenido político de tal voltaje que llamó inmediatamente a elecciones y con un claro pronunciamiento por un liderazgo necesario. Es claro que el gobierno estaba confuso ante este hecho y a través de partidarios y amigos de Perón llamaron a no reprimir. Tan claro como que esta movilización sorprendió al arco político que no consideraba como un actor importante al movimiento obrero organizado y desconocía profundamente la dinámica entre bases, organizaciones y conducciones. Se inventó entonces un relato legendario sobre masas incultas, espontáneas, sin educación política, que seguía a líderes demagógicos por fuera de los sindicatos. Un mosaico de prejuicios y desprecios de clase que aún perduran en el reciclado del antiperonismo histórico. Este desconocimiento se hizo más marcado en el proceso eleccionario que terminó con la victoria de la fórmula Perón-Quijano en 1946, en particular por el papel de los sindicatos en el armado del Partido Laborista y la campaña electoral que junto a fracciones radicales y otras formaciones políticas que sí comprendieron este movimiento de masas, enfrentó a todo el conjunto de los partidos históricos en una alianza llamada Unión Democrática, en el que se adicionaron los que defendían los intereses tradicionales y se alineaban frente a un pretendido peligro fascista y dictatorial. Esta formación del Partido Laborista, organizada en la semana del 1 al 8 de noviembre de 1945, estaba encabezada por Luis Gay, de Foetra, Cipriano Reyes, del Sindicato de la Carne, Pedrera, del Sindicato del Vidrio, Monsalvo, de la Unión Ferroviaria, Montiel, de Cerveceros, Carballido, de la UTA, Otero, de Municipales, Seijó, de Madereros, Andreotti, de la UOM. En el comité de organización estaban representados los empleados de comercio, panaderos, portuarios, trabajadores del azúcar, del caucho y el papel. Se incluyeron sindicatos paralelos de la Asociación Obrera Textil y del Sindicato del Calzado. La concepción de autonomía de clase se manifestó desde la identidad hasta los estatutos, más cercanos a una posición reformista de centro-izquierda. Más justicia social, mejor distribución de la riqueza, en democracia y libertad. La alianza con la UCR, Junta Renovadora, no era popular entre los sindicatos, pero se impuso por la necesidad de captar un electorado de sectores medios, como por ejemplo los chacareros habían sido beneficiados por el congelamiento de los arrendamientos, o por ejemplo con los trabajadores beneficiados por el Estatuto del Peón Rural en 1944. Además, había que alcanzar tanto a los votantes urbanos como a sus dirigencias radicales tradicionales a nivel regional y provincial. El aparato electoral y la dilución del contenido de las dirigencias radicales tradicionales a nivel regional y provincial. Decía, el aparato electoral y la dilución del contenido de clase permitió una alianza junto a los militares y las Fuerzas Armadas recientemente pronunciadas, capaz de enfrentar a todos los partidos históricos. Además, dotaba a Perón de un margen que le daba relativa autonomía del creciente poder sindical. Reforma social e independencia nacional fueron los ejes de la campaña. La Unión Democrática, con el apoyo de todas las radios y los medios gráficos, quedó asociada a la campaña que desde septiembre del 45 llevó adelante el embajador de los Estados Unidos, Sproul Braden, desde el Libro Azul que pretendidamente denunciaba el fascismo en la Argentina, como con su acompañamiento en marchas y actos.
Las elecciones terminaron siendo un referéndum sobre la soberanía nacional. El gobierno ayudó con un decreto ley 33.302 que ajustaba los salarios por inflación, obligaba a indemnización por despido o enfermedad y establecía el aguinaldo. La Unión Industrial Argentina, ante esta medida, reaccionó con un lockout patronal de 3 días y la Corte Suprema declaró inconstitucional el decreto fuera de la capital federal. Un preanuncio de otras batallas futuras y mecanismos de resolución. En las elecciones más limpias que hubo en la pasada historia democrática, Perón obtuvo 1,5 millones de votos sobre todos los partidos opositores restantes, que obtuvieron 1.200.000. El 70% de los diputados, el 28 de los 30 senadores y los gobiernos de todas las provincias menos una. El Partido Laborista fue el responsable de aproximadamente el 70% de los votos a favor entre los trabajadores urbanos y rurales, además del aporte de los caudillos provinciales radicales y sectores medios. Ahora, la pregunta era, ¿qué papel tendrían los sindicatos en el nuevo gobierno? ¿Podrían sostener con autonomía la conducción de la alianza que los congregó? Porque era la única opción racional. Esto es, ¿podrían ser independientes con Perón en el gobierno? Así ingresamos al primer gobierno de Perón, un momento histórico de cambios, como no había visto la historia argentina. Un periodo de prosperidad, consolidación industrial, fuerte intensidad, y desde el ángulo que nos preocupa, la integración de los sectores populares en el sistema político. Todas estas transformaciones beneficiaron a las y los trabajadores en su conjunto, y en especial a las organizaciones sindicales, que crecieron y se multiplicaron rápidamente. Pero debemos considerar que la victoria de febrero se basaba en la frágil alianza de 3 sectores con contradicciones, unidos frente a una oposición que contenía los pilares del establishment. Se hacía imperioso ampliar las bases y buscar consenso para desplegar un programa de crecimiento con distribución. El presidente asumió con un discurso y una práctica pacificadora y despolarizadora. Se respetaron los derechos de los parlamentarios opositores y los partidos pudieron realizar sus actividades sin problemas, aunque sí hay que mencionar la clausura de semanarios socialistas y radicales. Se buscó hacer la paz con la sociedad rural, nombrando un ministro de Agricultura en ese espacio, mientras se sostuvo el congelamiento de los arrendamientos y se distribuyeron tierras fiscales, lejos de un programa de reforma agraria más ambicioso. La Unión Industrial Argentina sostuvo su actitud anticolaboracionista frente a un gobierno que apoyaba efectivamente el crecimiento de la industria manufacturera, generaba préstamos ventajosos, subsidios a las importaciones y que no desafiaba la propiedad privada. Incluso generó un ámbito de apoyo propio llamado AAPIC, Asociación Argentina de la Producción y el Consumo, que buscó agrupar empresarios en apoyo del gobierno, aunque tuvo poco crecimiento, llegando solamente a tener 60 pymes y empresas medianas en 1948. A la vez, Perón desplegó iniciativas para reducir el poder extranjero, repatriando la deuda, nacionalizando los ferrocarriles, teléfonos, gas, los puertos y el Banco Central, cuyo directorio estaba controlado por los bancos extranjeros. Un gobierno que optó por el camino de las urnas y respetaba las normas constitucionales recibió el respaldo de la corporación militar, atándose de ese modo a no repetir la polarización y ratificar por elecciones su derecho a gobernar. Los militares eran conservadores, los radicales disidentes y los dirigentes obreros partidarios de reformas. Era una alianza de hecho nacido por la fuerza de las circunstancias que obligó a arbitrar entre las demandas contradictorias de sus miembros. Sostuvo los objetivos generales de la Revolución del 43, es decir, sostener una postura antioligárquica y en defensa de la soberanía nacional. Hubo representantes de las Fuerzas Armadas en los puestos de gobierno, mejoró las escalas salariales, designó oficiales leales en los puestos más importantes, desarrolló programas de seguridad social para la suboficialidad y democratizó el ingreso al elitista colegio militar. Con respecto al movimiento obrero, reafirmó los principios de la Ley de Asociaciones Profesionales, delimitando el ámbito de la acción sindical
y buscando que las actividades de los dirigentes sindicales se subordinaran a los objetivos propuestos por el Ejecutivo. Esto no se produjo sin fricciones y debates que vamos a desarrollar en breve. Mediante el plan quinquenal, el gobierno no cuestionaba la propiedad privada ni buscaba producir por sí mismo sectores industriales estratégicos, apoyándose en los sectores privados para fortalecer el proceso de sustitución de importaciones. El Estado afirmaba su autoridad controlando los mecanismos de financiación, formación de precios y actividades exportadoras claves. Hechos importantes fueron la nacionalización de los depósitos bancarios privados y el establecimiento de precios máximos para los bienes de consumo, la creación de un sistema tripartito de negociaciones salariales y la centralización del flujo importador con la creación del IAPI, Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Con esta agencia el Estado controlaba la comercialización de productos agropecuarios con el exterior y de modo indirecto era la principal fuente de acumulación de capital del país. El Estado peronista asumió el papel de árbitro de intereses diversos y contradictorios en una coyuntura que ninguna fracción de las clases propietarias era capaz de afirmar en su poder. El primer plan quinquenal era acelerar la marcha de la sustitución de importaciones, como veníamos diciendo, con un esquema de distribución de ingresos más igualitario. Las industrias de bienes de consumo eran las más intensivas en mano de obra, y eso ayudaba a sostener el empleo. Se basaba en el crecimiento sostenido de los precios de los bienes exportados para una economía europea devastada por la guerra. Los beneficios del IAPI servían para subsidiar la importación de maquinaria, bienes intermedios, combustibles y materias primas esenciales, desarrollar los transportes públicos, un plan de obras públicas que incrementaba la oferta de viviendas y extendía la infraestructura educativa y sanitaria. El PBI per cápita creció un promedio del 6% anual, la industria un 25%. Entre 1945 y 1948, los salarios reales de los trabajadores urbanos hacia 1949 subieron un 60% en relación al 45%. Y la participación de los asalariados en el ingreso total pasó del 37 al 40, llegando al 47% en el año 1950. Uno de los ejes de gobierno era buscar asociar en un pie de igualdad el capital y el trabajo para el crecimiento nacional. Las limitaciones estaban por el lado de la producción de bienes de capital, bienes básicos, maquinarias, equipos pesados, industria pesada, química, poco desarrollada, dado a la dificultad de inversiones en el capital básico de electricidad, transporte y combustibles. Esto generaba tensiones que no fueron visibles aún, pero sí en periodos posteriores. Después de este momento de la obra social, como la llamó el gobierno, se intentó un momento de consolidación institucional y modernización del Estado, a la vez de disminuir el ritmo económico ante la caída de la reserva de divisas y el valor de las exportaciones. Hubo, sin embargo, un esfuerzo en sostener el nivel de empleo, mientras se buscó que el crecimiento de los salarios acompañara la marcha de la economía. La APIC, recordemos, Asociación de Productores Industriales y de Comercio, declaró la necesidad de reprimir los aumentos de salarios y disminuir las presiones sindicales. El gobierno aplicó una política de represión selectiva de los paros laborales, expulsando a las organizaciones sindicales que no querían negociar. Esto estimuló el intento opositor de aprovechar esos conflictos, pero no tuvieron éxito en desgastar al gobierno. Hubo censura a los medios de comunicación, se estableció decir y se aplicó la ley de desacato, que permitió desalojar del Congreso a los críticos más abiertos a Perón. El momento de institucionalizar las transformaciones mediante una nueva constitución, con varios objetivos a la vez: centralizar la autoridad política, estabilizar la nueva configuración social del poder. En sus cláusulas se convertían en ley suprema las nuevas responsabilidades del Estado como custodio de los recursos no renovables de la nación, los nuevos derechos sociales. Se sancionaba el control estatal sobre el comercio exterior y la inviolabilidad de la propiedad privada, aunque sujeta a la función social y el bien común. En la nueva Constitución
Se enumeraban de modo especial el derecho a una remuneración justa, condiciones de trabajo dignas, la seguridad social y la defensa de los intereses laborales, aunque no se ratificó el derecho a huelga. Se permitió la reelección presidencial y se avanzó en una nueva ley de los partidos políticos que impedía la formación de coaliciones, como la Unidad Democrática, a la vez que solo reconocía legalmente a los partidos que tuvieran presencia en las 14 provincias. Esto significaba la eliminación práctica de los partidos socialistas, demócrata, progresista y comunista. Comenzó un proceso de identificación, primero con la concreción de los ideales nacionales, luego paulatinamente con el propio Perón, con los símbolos y el sentido de la historia nacional. Para gobernar, en medio de las contradicciones propias y ajenas, se hacía necesario fortalecer la autonomía relativa del propio gobierno y controlar a un partido unificado. Esto significaba diluir los partidos independientes creados para llegar al gobierno, conducir a la CGT y controlar este partido de gobierno. Acá voy a parar y a retroceder un poco con analizar este pasaje, el pasaje de la coalición a la unidad. Digo, es muy pertinente para las discusiones de hoy. Durante las elecciones del 45-46 hubo tensiones en el reparto de las listas, primero y en los cargos, después, entre los sindicalistas que desconfiaban de los radicales y los políticos que veían como analfabetos políticos. En particular, los sindicalistas veían que muchos de estos políticos habían sido parte del proceso oligárquico o que eran representativos. Aquí considero que tenemos que introducir un número histórico muy importante. Los votos los buscaban los sindicatos y los políticos de las provincias, pero ¿eran de ellos o eran de Perón? ¿El presidente electo era una creación de los líderes sindicales o era la síntesis de una coalición coyuntural de intereses y representaciones contradictorias? ¿Era posible sostener la autonomía de clase como portavoz de estos intereses sectoriales frente a un gobierno que concretaba estas conquistas y luego las consolidaba institucionalmente en una constitución? ¿Cómo enfrentar las nuevas dificultades en la ralentización del ritmo económico en un contexto internacionalmente negativo, en una fuerza dividida y en conflicto interno? Para ir terminando, ¿el peronismo sería un partido de trabajadores o era una expresión policlasista, nacional y popular? ¿Era la clase trabajadora organizada la que estaba virando a la participación política integral? ¿O el laborismo era solamente una herramienta coyuntural para resolver una situación conflictiva a favor de los trabajadores? El ejército desconfiaba de los sindicalistas. Los laboristas resistían cualquier interés externa. La pugna por cargos entre radicales renovadores y dirigentes sindicales fue resuelta por Perón con la creación del Partido Único de la Revolución Nacional el 23 de mayo de 1946, luego Partido Peronista. Ahora, tenía otra talla de la unidad de clase. Nuevas autoridades. El telefónico Luis Gay, expresidente del Partido Laborista disuelto, fue electo en enero de 1947. Por sobre el candidato de Perón, que era Ángel Borlenghi, de Empleados de Comercio, que también es ministro del Interior de este gobierno. Pero fue aislando a los laboristas de los cargos en el Partido Único y en las jefaturas del bloque en las cámaras de senadores y diputados. Ante la amenaza de un bloque informal y numerosas señales que buscaban preservar esta iniciativa sindical, frente a un Estado que pretendía tener el arbitraje frente a los intereses sectoriales en una sociedad en rápida transformación, el tema de la conducción del movimiento sindical fue un motivo de conflicto. Las leyes que consolidaron todos los avances sociales del periodo 45-49 y su rango constitucional, el nombramiento en los ministerios del Interior, Economía, Relaciones Exteriores, además de la Secretaría de Trabajo, todo esto pasó a manos o beneficiaba a los sectores sindicales, en un momento en que el gobierno volcaba a favor de los sindicatos muchos de los convenios colectivos y chocaba con la demanda de autonomía sindical planteada por Gay. Este debió renunciar a principios de 1947 y la CGT pasó a ser la representación, luego de este periodo, la representación del Estado frente al movimiento obrero. Ahora existe
una interpretación que declara interrumpida la vida del sindicalismo hasta el 55, planteando que el Estado fue la única fuerza propulsora de cambios desde el 43 en adelante, y contrariamente a esta imagen podemos identificar un periodo de intensa actuación huelguística, que puso a los trabajadores redefiniendo su lugar en el trabajo y la sociedad, afianzándolos como un factor de poder por derecho propio. La reconstrucción de las luchas sindicales desmienten esta imagen monolítica de subordinación de clase, o subordinación a secas. Esto no terminó con la instalación de Perón. En primer lugar, por el gran crecimiento de las organizaciones sindicales, sumaron afiliaciones de manera masiva, hasta 5 veces en los gremios industriales del 45 al 50, hasta 4 veces en los servicios, 160% de incremento en los transportes, un promedio general de 370% más de trabajadores afiliados en este periodo. El principal sector de afiliados es el industrial, aunque la proporción de afiliados daba en el sector de transporte y un 70% de los bancarios. Además, menos los petroleros y marítimos, todos ingresaron a la CNT. La militancia sindical no avanzó el reclutamiento de gran parte de los trabajadores de pequeñas y medianas empresas. El Estado jugó un papel dinamizador en esta organización masiva, pues brindó un marco jurídico que protegía el derecho de asociación, aunque legalmente no era obligatoria. Dicha tasa de crecimiento fue más pronunciada en sectores de menos control estatal y protesta más aguda, en el sector privado, aunque no son fiables por las fuentes, por la falta de estadísticas, digamos, más finas. Los migrantes internos se integraron paulatinamente y después que se llegara al pico de tasa de afiliación, incorporándose primero en transportes, construcción y el Estado. Esto matiza mucho la variable del nuevo migrante para explicar la dirección del movimiento obrero posterior al 45. El proceso de paro durante el periodo 46-48 fue muy dinámico y ascendente, siendo el pico máximo luego del desplazamiento del Uruguay, que niega la entrada de un movimiento obrero positivo. Los trabajadores de la industria de la alimentación fueron los más activos, en los sectores de la carne, industria azucarera y panaderos. Los motivos eran principalmente aumentos salariales, cumplimiento patronal de la nueva legislación protectora, como el aguinaldo, el reconocimiento de las comisiones directivas, la ausencia empresaria en las comisiones paritarias, la reincorporación de despedidos, la definición de condiciones de trabajo, cargas horarias, horarios nocturnos, panaderos, muy importante, y el reconocimiento de los distintos tipos de trabajo en la industria azucarera. No todas las huelgas llegaron a resultados favorables e inmediatos, y este dependía mucho de la coyuntura de sectores sensibles a la exportación, la marcha del plan económico para una patronal que tenía precios controlados, como el de la alimentación. Tampoco coincidían la intervención de la Secretaría de Trabajo y los trabajadores siempre con ilegalizaciones, quitas de personería y hasta encarcelamientos, aunque en general los resultados en general, los resultados fueron siempre favorables a los trabajadores. En la industria textil y la metalúrgica, la actitud de estos últimos, reclamando por incrementos salariales o despidos, llegaron a conquistar uno de los convenios colectivos como el de la UOM más avanzados del periodo. Una excepción es el caso de los petroleros privados de empresas norteamericanas que lograron aumentos salariales, pero no cambios estatutarios, o los estatales del SUPE, que luego de un momento de ilegalización del sindicato y arresto del comité de huelga, recién ahí se lograron los reclamos de los trabajadores. En la industria de la construcción, en Córdoba, Rosario, Juan, Santa Fe, lograron sus conquistas salariales. En el sector de transportes urbano, hubo huelgas en Córdoba, La Plata y Mar del Plata, logrando todas sus reivindicaciones. El puerto tuvo un encontronazo muy fuerte por el cumplimiento del reglamento de trabajo. Con el cumplimiento del reglamento de trabajo, terminando la huelga con la ilegalización y la intervención del sindicato por la CGT. Entre los municipales hubo conflictos en Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires, por la implementación de las reformas del gobierno, por temas como el escalafón, los estatutos, en especial el tema de los despidos arbitrarios. Es resaltar la huelga de los trabajadores de residuos
por demandas salariales ilegales, con líderes políticos encarcelados y la intervención de la Nación, aunque el mes se obtuvo el aumento salarial. En el sector bancario, las conducciones socialistas fueron desplazadas por simpatizantes del nuevo gobierno. Pero ante las huelgas de marzo y abril del 47, declaradas ilegales y con 300 despidos, se logró la reincorporación, un nuevo fondo de aumentos salariales. Las huelgas no fueron exclusivas de Buenos Aires, se produjeron con más frecuencia en la industria manufacturera y en especial en la alimentación, con conflictos prolongados y conducciones legalmente reconocidas y con objetivos que buscaban ampliar derechos mediante concesiones salariales y laborales. La mayor parte de los paros se dieron en un contexto de renegociación voluntaria con un papel cada vez más activo del Estado a favor de los trabajadores, pero no de manera automática. Una vez que los nuevos convenios eran certificados y homologados, se metían en fuerza de ley y se extendía su validez a toda la actividad. La dialéctica entre Perón y el movimiento obrero no se suprimió con el pasaje de la CGT a manos de peronistas, y hubo una intensa negociación entre estos dos aliados. La identidad político-ideológica de las condiciones no determinaba el triunfo o la derrota, sino que intervenían otros factores, como por ejemplo la mayor importancia estratégica del sector, el carácter subsidiado o no del sector industrializado, la necesidad del gobierno de sostener una distribución creciente de los ingresos. Los contenidos incluían el aumento de pensiones, se escucha con dificultad. El aumento de los salarios reales en un contexto de empleo que ayudaba a la negociación de la parte laboral. Los convenios colectivos cambiaron la ley legal, separadamente, pero de los derechos sociales muy beneficioso. No se escucha bien, compañero. Hay problemas de audio. Hay problemas de audio, Hay Gustavo. problemas de audio. Debe ser la hora también, ¿viste? Que a veces. El sistema No se ahora, escucha, escucha mejor. Gustavo. A ver, Gustavo. Vamos a intentar No se escucha. A ver, se reduce la banda. ¿Me escuchan ahí? Ahí se escucha bien. Dice que no se escucha bien. Hace un tiempo ya que se escucha con mucha dificultad. Yo lo escucho perfectamente. ¿Ustedes ahora? Ahí se fue corrigiendo, ahí se fue corrigiendo, sí, sí. Se fue corrigiendo, sí. ¿Me escuchan ahora? Bueno. A ver ahora. A ver, voy a intentar este sistema. ¿Me escuchan ahí? Dice que no se escucha bien. Un determinante que se dio en este periodo, por supuesto, fue el mandato patronal, de la decisión absoluta y el control sobre la fuerza laboral, y mediante la introducción de la antigüedad y el escalafón, garantizando la remuneración obligatoria, el derecho a la reclasificación periódica, la regularización de las Se escucha mal, ¿no? Escucha mal, se pierde mucho, se pierde mucho. No sé qué decirles, compañeros. Sí, se ve que es un problema de señal, Gustavo, se ve, pero Sí. bueno, cómo se resuelve no lo podemos, no sé cómo podemos hacer. ¿Querés volver a entrar, Sí. Gustavo? ¿Podrás? Bueno, lo intento. A ver. Sí, seguro tiene que ver con el tema del horario, de la conectividad. Sí, el horario puede ser.
Tenemos un segundo que se conecte de vuelta el compañero Gustavo. A ver. Ahí está ingresando. Hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha ahí? Ahora se escucha mucho mejor. Y ahora se Bueno, escucha. vamos a presuponer que el resto también. Lucas, Sí, se escucha, se escucha. Lucas, bien, perfecto. Avanzamos entonces. Más o menos de esta parte que me parece bastante importante, ya vamos encarando el final. Decía, la dialéctica en Perón, el movimiento no fue suprimida, el pasaje de la CGT a manos de los peronistas, y que hubo una intensa negociación entre estos dos aliados. La identidad político-ideológica de las conducciones no determinaba el triunfo o la derrota, sino que intervenían otros factores, como por ejemplo la mayor importancia estratégica del sector, el carácter subsidiado o no de los industriales implicados, la necesidad del gobierno de sostener una distribución de los ingresos crecientes. Los beneficios obtenidos incluían el aumento de pensiones de la edad avanzada, de la discapacidad de los trabajadores industriales, el aumento de los salarios reales, en un contexto de pleno empleo que ayudaba a la negociación de la parte laboral. Los convenios colectivos ampliaban la base legal separadamente y de un modo amplificador de los derechos sociales aprobados por el gobierno. Entre estos, las tasas salariales básicas, las vacaciones y las 8 horas diarias, siendo más beneficiosas aún para los trabajadores ferroviarios. Un dato muy importante para comprender el malestar patronal era la limitación al control absoluto sobre la fuerza laboral mediante la introducción de la antigüedad y el escalafón, que garantizaba igual remuneración a igual salario. Igual remuneración por igual tarea. El derecho a la reclasificación periódica, la regulación de las suspensiones, la incorporación en base a la antigüedad, las vacaciones anuales pagas, licencia por exámenes para estudiantes, la licencia por matrimonio, por muerte de un familiar directo, el aguinaldo, el suplemento por antigüedad y la asignación mensual para hijos menores de 15 años. El papel central de las comisiones internas en el control del abuso patronal y el cumplimiento de los términos del convenio colectivo de trabajo fue un instrumento innovador, además de un canal directo con el sindicato y la identidad de los militantes con la base. Hacia fines del 50 se generalizó a la mayoría de las actividades. Durante este periodo los trabajadores
con movimientos de protesta lograron transferir al terreno económico la victoria política en las elecciones del 46 y avanzaron en imponer dentro de la estructura del trabajo reformas y mecanismos de control frente al poder patronal que excedieron al periodo peronista. Los convenios se firmaron bajo el calor de la lucha victoriosa y no exclusivamente por la acción del Estado, siendo los sindicatos los motores de este proceso, garantizando una actitud responsable frente a las políticas públicas con la lucha militante por sus objetivos sectoriales. No obstante, la conflictividad laboral disminuyó dramáticamente, drásticamente en los últimos años de la década, con un gobierno menos tolerante hacia las huelgas y un papel disciplinario más activo de la CGT. Una sociedad que experimentaba grandes cambios y en la que gran parte de las demandas de los trabajadores habían sido alcanzados, los sindicatos fueron reconocidos y legitimados en las negociaciones con los empresarios. Se consolidaron normas de procedimiento para resolver conflictos, una mayor institucionalización en las reformas laborales y un Estado con mecanismos desarrollados y con capacidad de gestión, además del papel de Eva Perón para regularizar al frente sindical. Podemos afirmar que hubo un giro conservador en la política sindical con el fin del momento de crecimiento acelerado de 3 años, limitado por la escasez de recursos. El peronismo proponía la administración pacífica del conflicto en el sistema productivo y una nueva legalidad que garantizara los derechos básicos del movimiento obrero. En este esquema, la huelga se convertía en una herramienta sin jerarquía legal. En el nuevo equilibrio entre empresarios y patrones, la libertad de los sindicatos para luchar por sus intereses sectoriales podía poner en peligro la nueva configuración del poder. Perón hizo una admonición a puertas cerradas en el año 47 a la CGT sobre una conspiración operada por comunistas y opositores. Esto se reflejó en el Congreso de Octubre, en que fue transmitida al conjunto del movimiento obrero, no sin inquietudes y debates. En febrero del 47 había sido electo Aurelio Hernández de la Asociación de Sanidad como secretario general, quien sostuvo las consignas del primer plan quinquenal y la nacionalización de los ferrocarriles, aunque con la creación de la Fundación Eva Perón hubo choques entre las ambiciones políticas personales de Hernández, quien fue sustituido en el Congreso de Octubre y fue electo José Espejo del Sindicato de Alimentación, un pequeño gremio industrial. Junto a los dirigentes del azúcar, el transporte público, ferroviarios y metalúrgicos, condujo un periodo en el que la CGT representó al gobierno ante los sindicatos, endureciendo el carácter disciplinario. A comienzos del 49, la política del gobierno revisó la forma en que se debían articular las demandas y los alcances de estas, solicitando más cooperación y una responsabilidad mayor del sindicalismo, algo que la CGT sostuvo. La estrategia oficial era reconocer las demandas, pero sancionar a los militantes más recalcitrantes. Esto fue visible en 2 conjuntos de conflicto. Por un lado, de la industria de la alimentación, y por otro lado, las huelgas de ferrocarriles, gráficos y bancarios. Tenemos que recordar que a fines del 48 se abandonó la política de subsidio de alimentos. En la industria del azúcar hubo 2 huelgas que terminaron con la virtual destrucción de la FOTIA. Se inició con despidos masivos y continuó con un reclamo del 100% de los aumentos salariales. Después de 2 meses del conflicto, el gobierno otorgó un 60% de aumento, pero denunció a los dirigentes como saboteadores. La FOTIA fue intervenida hasta 1955. En los frigoríficos se registró una disminución de las exportaciones y un alza de los impuestos, lo que fue descargado sobre los trabajadores por la patronal, buscando destruir el 80% del convenio de 1946. Despidieron 2.000 primero, luego otros 3.000, comenzaron paros rotativos, se llegó a una huelga general que fue ilegalizada por el gobierno, encarcelando dirigentes sindicales, interviniendo al sindicato y estableciendo a otros grupos rivales en la conducción. Fueron revisados puntos importantes del convenio. Ferroviarios, gráficos y bancarios, conducidos por opositores al gobierno, llevaron adelante huelgas no autorizadas por aumentos salariales, siendo intervenidos sus sindicatos, y en el caso de los ferroviarios, despidos y con el apoyo de la oposición también, fueron encarcelados 300 trabajadores. Es importante
analizar aquí el recambio de muchas conducciones vocacionales por otras que arribaron en el periodo 43-46, que soportaron esta presión de las demandas de las bases con un gobierno que ellos mismos habían elegido. En 1950 hubo una reforma de los estatutos de la CGT, que convirtió los principios del peronismo en los principios del conjunto del movimiento obrero organizado. Se aprobó por escaso margen. También la capacidad de la CGT de intervenir sindicatos. Desde el 51 Perón fue reelecto por el 64% de los votos, ganando todas las bancas en el Senado y reduciendo de 45 a 14 los diputados radicales en el Congreso. La participación de los trabajadores fue clave, sumando el voto femenino reconocido desde 1948. En vísperas de estas elecciones hubo una conspiración militar, encabezada por el general retirado Benjamín Menéndez, que fue fácilmente reprimida, pero que marcaba un estado de agitación en el ejército. El fracaso de los cosechas por las sequías de 1950 al 52 mostraba pues la vulnerabilidad del sistema industrial, reduciendo las importaciones de equipos e insumos, alimentando la inflación que llegó al 38% en 1952. Perón buscó afianzar su poder para administrar conflictos y tensiones y reorientó las prioridades económicas con una mayor integración del sector industrial y una base social más amplia. El nuevo equilibrio social para lograr esa comunidad organizada llevaba al Estado a amortiguar los conflictos y llevó a organizar a los industriales en la CGE, la Confederación General de Profesionales, para los profesionales liberales, la Confederación de Estudiantes Universitarios y la UES para los estudiantes secundarios. Todo en el marco de la Ley de Asociaciones Profesionales. De esta manera se buscaba consolidar ideológicamente el apoyo al gobierno, se aislaba y canalizaba el conflicto por fuera del sistema político opositor y se contrabalanceaba el poder sindical. Asimismo, se avanzó en buscar apoyos ideológicos, buscando y generando actividades de propaganda dentro de la corporación militar y el sistema educativo. Este último era un terreno bajo tutela de la Iglesia Católica. El movimiento opositor comenzó a acumular el resentimiento de los sectores medios que perdían o se les recortaba rasgos distintivos de su estatus social por sobre las masas proletarias. El acceso al consumo, las facilidades educativas, la recreación y la salud ahora eran accesibles a los trabajadores, gracias al desarrollo de la infraestructura de acción social de los sindicatos. La inflación atacó sus ingresos. El gobierno buscó la afiliación de docentes y empleados públicos, lugares de prestigio social. La delimitación entre clases medias tradicionales y los trabajadores quedaba cada vez más difusa. Ante la neutralidad del establishment, Perón avanzó en aprovechar la polarización que se estaba empezando a dar, aunque la muerte de Eva Perón fue un golpe muy duro que replegó sobre sí mismo el gobierno. El papel de Eva era, entre otras funciones políticas, el de servir de polea de transmisión entre los sindicatos y Perón. En este escenario, el sindicalismo se retrajo a una postura defensiva. En las Fuerzas Armadas, la preocupación por los límites y las consecuencias del nuevo modelo económico social, la parálisis económica, el acercamiento de Perón a inversores extranjeros, se sumó a la propaganda política entre soldados y oficiales, otro pilar. El gobierno comenzó a distanciarse ante la expropiación de la función de beneficio, de la Iglesia Católica, comenzó a distanciarse ante la expropiación de su función de beneficencia y el cuestionamiento de su supremacía educacional. Las elecciones del 54 aún fueron exitosas para Perón, pero demostró la existencia de un núcleo del 35% irreductible de oposición y resistencia. Ante esta situación, el gobierno tenía dos opciones: iniciar la marcha de grandes reformas estructurales de incierto desarrollo y resultados, digamos, muy difíciles de prever, o atrasar el reloj y permitir la acumulación irrestricta de la acumulación privada. Ambos caminos implicaban restricciones en el corto plazo en los patrones de consumo para invertir en sectores básicos que integren en mayor medida el sector industrial. Logró impedir que la recesión del campo se extendiera a la industria, administrando la crisis, aunque hubo limitaciones en la producción de las fábricas para ahorrar energía. La inflación se disparó, hubo veda en las carnicerías, cuando se intentó compensar la caída de ventas de cereales con la exportación de ganado.
El 60% de las compras al exterior a principios de los 50 eran materias primas, combustibles y bienes básicos de capital, para alimentar un proceso de sustitución sostenido en los excedentes agrícolas. Al reducir estos excedentes, todo lo demás se resentía, disminuyendo las divisas disponibles, sin contar con la tendencial e histórica el deterioro de los términos de intercambio, esto es, la relación entre los precios de los productos agrícolas en relación a los productos industriales. La respuesta peronista fue llamar a un esfuerzo nacional de austeridad, pero ¿quién pagaría los costos de la crisis? Se eliminó el impuesto a las ganancias rurales, se intentó atraer capitales extranjeros, permitiendo la remisión de utilidades, y a la vez se suspendieron los convenios colectivos durante 2 años, aunque hubo importantes aumentos salariales por decreto para compensar la inflación y a la vez congelando los precios. En 1953, las cosechas abundantes aliviaron las presiones, aunque el sector rural no confiaba en la continuidad de las políticas del gobierno, luego de un periodo que ellos vieron como confiscatorio, en el segundo lustro de los años 40. La oferta externa fue menor a la esperada, por ejemplo, con el convenio de producción de automóviles de la Kaiser. No prosperó el convenio negociado con la Standard Oil para extraer petróleo en el sur. Cayeron los ingresos de los empresarios más que de los trabajadores, con una reducción de la inflación, pero ambos sintieron el peso de esta solución. El malestar empresario creció entre el periodo 54-55 en un contexto de reactivación económica y también de conflictos laborales. El gobierno buscó a través de un Congreso de la Productividad lograr un acuerdo a favor de los empresarios industriales, pero este Congreso fracasó. ¿Por qué? Porque los empresarios buscaban a toda costa la flexibilización de los convenios laborales, los convenios colectivos. Y los sectores sindicales se resistían a lo que había sido una conquista tan trabajosa y tan dura. Entre abril y septiembre del 55 se fueron delineando los sectores que enfrentaron a Perón. Los sectores medios levantaron la bandera de la democracia mediante actos relámpagos de los estudiantes universitarios en los centros urbanos. Los militares disconformes aún estaban divididos entre un sector liberal antiperonista a ultranza y sectores nacionalistas dispuestos a negociar con un peronismo sin Perón. El conflicto con la Iglesia, las asociaciones de laicos, canalizaron el descontento de sectores medios que los partidos no podían canalizar y fundaron el Partido Demócrata Cristiano. La reacción de Perón fue suprimir los privilegios de la Iglesia, la eliminación de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, se promovió una ley de divorcio, se reabrieron prostíbulos, se prohibieron las procesiones religiosas y se envió al Congreso un proyecto de separación de la Iglesia del Estado. El 8 de junio, desafiando las prohibiciones oficiales, se produjo la procesión de Corpus Christi, en la que radicales comunistas y socialistas marcharon junto a los católicos antiperonistas. El 16 de junio, un sector de la Marina y la Fuerza Aérea se alzó en rebeldía, bombardeó la Plaza de Mayo, asesinando a 300 personas en un intento de matar a Perón. Esa noche ardieron iglesias de la capital federal. Perón intentó una política de reconciliación, buscando una tregua política con la Iglesia y la oposición. Pero esta retirada táctica fue leída como una oportunidad para avanzar por esa oposición. El 31 de agosto, y como gesto de pacificación, Perón envió una carta al Partido Peronista y a la CGT adelantando su intención de dejar el gobierno para facilitar la pacificación. Se produjo una movilización de apoyo a Perón y se produjo en esa movilización Perón denunció estas maniobras conspirativas y anunció una postura belicista. El 16 de septiembre se produjo otra sublevación militar en Córdoba, dirigida por el general Lonardi. Aunque el gobierno tenía bajo su control las principales guarniciones del país, delante del fantasma de la guerra civil, prefirió renunciar. Para terminar, y tomando también este nudo de lo que fue el Congreso de la Productividad, quisiera leer muy brevemente las palabras del secretario general de la CGT, en ese momento, Eduardo Buletich, ante los empresarios que buscaban la flexibilización. Digo, teniendo en cuenta los debates presentes. Decía Buletich, si se creyese aquí, debemos solamente analizar al hombre en función del trabajo, estaríamos ya perdiendo lastimosamente el tiempo, dado que una productividad óptima hace también, y en forma preponderante, la honradez comercial,
la vigilancia de los costos provenientes de los gastos injustificados, el sentido de la tradición industrial, el aprovechamiento racional de las máquinas, la utilización al más alto grado de la potencia energética, la investigación incesante para la búsqueda de mejores materiales y el sentido de la tradición de familia en el manejo de la empresa. A estos empresarios carentes de ética que acabo de aludir, quiero decirles, antes que la mecánica del Congreso nos enfrente en los debates que realizaremos, que la clase trabajadora argentina va a entrar en esta segunda y trascendente etapa con la exigencia mínima de que se cumplan total y absolutamente nuestra legislación de amparo. La Constitución justicialista del 49 y los derechos del trabajo y la ancianidad, se asegure el cumplimiento de los convenios de labor, se nos haga participar en un primer momento en los beneficios directos con la mayor productividad reporte y que no se defraude la confianza de los consumidores con malos productos cobrados como si fueran buenos, y menos aún que se considere que el deber que asumimos configura la posibilidad de utilizar métodos de expoliación que no existen en detrimento de la salud física y mental de los hombres de trabajo. Digo, estas palabras podrían tranquilamente ser dichas hoy frente a cada intento de flexibilización laboral. Muchas gracias por su atención y bueno, esperamos haber contribuido en algo a los debates. La verdad que fue muy completo. Los compañeros acá, si los ves, están ya quieren hacer preguntas. También los que quieran hacer preguntas, algo, le damos la palabra. Cristian. Sí, gracias Lucas. En principio me pareció muy interesante la exposición, sobre todo porque uno tiende a incluir como un periodo muy velado. No se ven normalmente este tipo de conflictos que fueron acompañando al proceso del 45-55, sino que se pareciera como que fue algo muy tranquilo, pero dada la exposición estuvo plagado de luchas sociales, luchas sindicales. Es interesante eso porque en este contexto nos estamos dando un gobierno también nacional y popular, donde desde las bases hay muchísimos reclamos, pero pareciera que enfrentar esas necesidades a uno lo pondría en la vereda de enfrente. Y creo, desde mi perspectiva al menos, creo que esto no es así, sino que uno tiene que ir acompañando, pero con las luchas. Entonces, eso me pareció sumamente interesante de destacar. Bueno, eso es en principio lo que quería decir. En breve vamos a hacer algunas preguntas. El compañero Juan Garro quería hacer una pregunta. Sí, muchas gracias, compañero. Quería preguntarle al compañero Zapata, teniendo en cuenta la actual conducción de la CGT, que no tiene ni punto de comparación con la de los compañeros Espejo, Buletich, Di Pietro, y frente al panorama que se está abriendo en el territorio nuestro, ¿qué consejo, qué conducta aconsejaría seguir para desplazar una conducción genuflexa y, a mi entender, humildemente traidora a los intereses de los trabajadores, para que sirva de sustento a un gobierno que, bueno, esperamos los que lo votamos que sea nacional y popular? Esa es mi pregunta. Bueno, vamos a empezar con lo más sencillo, que es nuestro respeto por todas las conducciones que fueran electas por otros trabajadores, porque están demostrando también un estado de debates y un estado de conciencia en cada una de las ramas de producción y de los servicios. Por eso nosotros en general tenemos por costumbre no criticar, más allá de nuestros debates internos, sino tratar de hacer las cosas de otro modo.
Y bueno, y levantamos el ejemplo de compañeros Mogollowski que lograron articular no solamente una central de trabajadores ocupados y desocupados con un frente político y llevar adelante propuestas siempre superadoras, como por ejemplo el impuesto a la riqueza o el impuesto a las grandes fortunas. Llevamos el ejemplo de los compañeros Roberto Baradel en la provincia de Buenos Aires, que fue uno de los más activos, no vamos a decir opositores, pero sí más combativos durante el periodo del gobierno kirchnerista, sabiendo de que muchos de nosotros defendíamos políticamente en las urnas esas posturas, pero que cuando no estábamos de acuerdo o cuando teníamos algo que aportar a estos gobiernos, lo hacíamos buscando articular el frente social con el frente político. Con relación a cómo cambiar las conducciones, son los mismos trabajadores. Creo que hace falta una tarea como esta que está haciendo los compañeros del 21F, de mucha educación política entre nosotros, de debate político entre nosotros, para que sean los mismos trabajadores los que superen a las conducciones que no les resulten funcionales o que no defiendan sus intereses en cada una de las ramas de producción. Yo creo que se está produciendo ese recambio generacional poco a poco. No me cabe duda que compañeros como la compañera Valesa Sila y el compañero Correa, el compañero Daniel Catalano, bueno, se están produciendo cambios importantes en el campo de los trabajadores y tenemos que acompañar esos cambios, y los que más experiencia o que creemos que podemos aportar desde nuestro conocimiento, tenemos que brindar todos esos debates, volcar todos esos debates para que los compañeros tengan más herramientas para poder resolver estas contradicciones internas. Pero compañero, frente al despido de 1.500 trabajadores de la empresa Techint, frente a la rebaja de los salarios en distintas agrupaciones de trabajadores de un 25%, al acuerdo para que se pague el aguinaldo en 4 cuotas, no conozco, por lo menos yo no me he enterado de que la CGT haya tenido una actitud más activa en defensa de los intereses de los trabajadores. De modo que tener una actitud de silencio parecería una actitud por lo menos pasiva frente al momento acuciante que vive la clase trabajadora. El sindicato de la UOM, por ejemplo, habría aceptado que se bajen los salarios un porcentaje importante. No se escuché, por lo menos del secretario general Caló, que al contrario, siempre tuvo una actitud poco de apoyo a la figura de la compañera Cristina, y al contrario, recuerdo cuando estaba en el triunvirato conductor de la CGT decir quién habló de huelga cuando había motivos más que suficientes para impulsar una medida de lucha. Digo Caló por decir un ejemplo, ¿no? Podría extenderse a muchos otros, así como se puede reivindicar la figura de los compañeros Amichetti, Carricarte y otros compañeros que demuestran una actitud más firme en la defensa de los intereses de los trabajadores. Y los que hemos conocido a los compañeros Di Pasquale, Ongaro, en fin, por nombrar 2 figuras señeras del sindicalismo nacional, creo que las comparaciones están de más, ¿no? Sí, no quisiera transformarlo en... No, decía que no quería transformarlo en un diálogo, pero bueno, en el medio de estos ejemplos históricos respetables y honorables y que todos reconocemos como parte de nuestra historia, con las grandes diferencias, como usted dice, en el medio han pasado la dictadura que eliminó a una generación completa de compañeros y de debates, y en el medio también han pasado el menemismo, que corrompió en gran parte a las estructuras políticas y sindicales. Bueno, la CTA es un fruto o una síntesis parcial de intento de camino alternativo a esa salida. Por eso yo creo que de la CGT tienen que hablar los compañeros de la CGT. Yo lo que puedo plantear es, hemos planteado en el marco de una pandemia planetaria, conociendo las dificultades económicas con las que se enfrenta el gobierno después de 4 años de macrismo y de destrucción del aparato productivo y de endeudamiento, del cual
por suerte estamos empezando a salir, por lo menos como gran marco del problema, con las acciones del compañero presidente y del compañero ministro de Economía, Guzmán, en la negociación de la deuda. Hemos manifestado nuestra solidaridad y hemos llevado adelante, por lo menos desde el punto de vista de la hermandad y la solidaridad de clase, acciones de unidad con todos los compañeros afectados. Entiendo que las soluciones son políticas en este contexto, pero repito, de la CGT, que hablen los compañeros de la CGT. Teníamos otra pregunta, Gustavo. Preguntan si se mencionó el IAPI y su importancia estratégica para el crecimiento económico. Algo así como se vería algo similar con el caso Vicentín. Hoy depende mucho de la correlación de fuerzas que se mide día a día, porque, bueno, el primero y principal, el gobierno ha abierto los brazos para ampliar su base de consenso, su base de diálogo, y por otro lado, es cierto que hay un núcleo irreductible que no está dispuesto a absolutamente ninguna concesión ni ningún diálogo, y por otro lado también un conjunto de mecanismos en la justicia, en la prensa y en los partidos opositores de tratar de activar lo peor, creo yo, de las consecuencias rojas del neoliberalismo en la cabeza de importantes sectores de nuestro pueblo. No son mayoritarios. Yo creo que el compañero Alberto todavía, la compañera Cristina conservan y han crecido inclusive en su apoyo social, pero eso no significa que tengan todos los mecanismos de poder como para imponer hoy. Fíjense que el debate que nos está llevando, un impuesto muy pequeño a la distribución de la riqueza, como es el impuesto extraordinario a las grandes fortunas. Cuando se habla de expropiación en este país, se erizan muchos pelos y se movilizan en un contexto de pandemia para generar, digamos, males sociales mayores. Así que, bueno, yo creo que la prudencia del compañero Fernández, la firmeza de la compañera Cristina y la tranquilidad que nos dan los compañeros que están en el frente político sindical, aún con el reconocimiento que le debemos a todos aquellos compañeros que están defendiendo los puestos de trabajo y están defendiendo los salarios en las condiciones peores condiciones, como son los de esta pandemia, hacen que tengamos que tener un gran espíritu de unidad, un gran espíritu de solidaridad y mucha grandeza fundamentalmente política, como para poder avanzar en las peores condiciones que se puedan dar, ¿no? Le quiere hacer una pregunta a la compañera Ximena Pasos. ¿Qué tal? Hola, ¿se escucha? Sí, sí. ¿Cómo están? No, me pareció lo que decía Gustavo, lo que llegué a escuchar, perdón, que llegué un poquito más tarde, que mencionaba el papel de la compañera Evita en la relación con los sindicatos, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué será lo que aportaba ella a su criterio que no aportaron otros compañeros y que, bueno, tal vez esté faltando en este momento también? Bueno, yo creo que fue un cuadro fundamental que creció desde el arte a la política y otorgándole un valor distinto al de la mera racionalidad política como la entendía Perón, que había leído a Clausewitz, que había conocido la situación en Europa en la década del 30, que había leído también a los marxistas, y bueno, y ella trae un conjunto de valores que están mucho más cercanos a la realidad de la calle, a la realidad, a la necesidad de los sectores más postergados que ni siquiera accedían al mercado de trabajo, y que se encontraban poco menos que en los márgenes de la sociedad en ese momento. No quiero decir marginales porque en realidad son marginados por el conjunto del capitalismo, pero ella creo que conocía toda esa realidad y la incluye dentro de un conjunto de políticas sociales que toman también al sindicalismo como una herramienta para la integración, la inclusión de todos esos sectores, considerando lo que se buscaba, que era una sociedad de pleno empleo, una sociedad productiva, una sociedad donde todos pudieran tener una utilidad social, aún el más
digamos, más discapacitado, pero yo creo que, bueno, Evita le otorga eso al peronismo, y su muerte achica en parte el gran símbolo de lo que significó como esperanza para los más humildes, los más vulnerables, para los trabajadores, para el corazón del pueblo peronista, y en un momento de gran dificultad, como intentaba describir recién, como fue del 50 al 52, achicó en gran parte la fuerza del peronismo para enfrentar esas dificultades. Bueno, y vamos con la última pregunta, que la tiene el compañero Héctor Cabrera, si no me equivoco. Hola, sí. La verdad que no, quería decirles que me pareció muy buena la exposición, Gustavo. La verdad que es muy completo. Y cómo nosotros tenemos que razonar sobre aquella etapa en función de la etapa que estamos viviendo hoy. Es lógico que hay cuestiones que tenemos que tener en cuenta, que los sindicatos, digamos, generalmente se mueven en el marco de las reivindicaciones económicas y sociales, inciden en la política, pero es la política la que tiene que resolver los problemas más profundos que tiene la sociedad. Fíjense ustedes que la irrupción de Perón encarnó un liderazgo de transformaciones económicas, políticas y sociales que concitó el apoyo del conjunto de los trabajadores. Fue una iniciativa política muy importante la que tomó el grupo de coroneles en aquel momento. Y yo creo que la clase trabajadora en esa etapa, hasta el 55, un poco razonando con lo que decía Zapata, no logró, digamos, construir un entramado político y social que le diera confianza a una burguesía totalmente cobarde, en la que desarrolló en la etapa del 45 al 55. Porque se alió a la reacción. Es como la burguesía que se alió al macrismo y se pegó un tiro en el pie, digamos, impulsando el voto contra Cristina Fernández de Kirchner. Y nosotros en esta etapa, un poco escuchándolo al compañero que estaba preocupado por las convulsiones sindicales, sí es cierto, en parte contestó Gustavo, cuando el proceso de la dictadura del 76, que seguramente la va a tomar otro compañero, no me quiero meter ahí, pero ese proceso, digo, vino a destruir las bases del poder de los trabajadores en la fábrica y en los sindicatos. El genocidio, no nos olvidemos que el genocidio del 76, más del 60% son dirigentes sindicales y trabajadores de la base, que desapareció, detuvo y desapareció la dictadura militar. Y en esta etapa estamos pasado por el menemismo y todo este proceso de neoliberalismo. Llegamos nosotros a instalar el gobierno de Néstor y Cristina, pero tampoco alcanzamos a construir la unidad política de los trabajadores. Nosotros estamos desunidos políticamente, porque nosotros, ¿por qué nacimos como CTA? Porque no apoyamos las privatizaciones, y el resto de los dirigentes sindicales apoyaron las políticas privatizadoras del menemismo. Son situaciones políticas lo de la división. Y en este momento, para el aporte a las grandes riquezas, lamentablemente tenemos que decirle que no tenemos manos para hacerlo todavía. No tenemos la correlación de fuerza suficiente. Yo a veces siento que hay compañeros que están un poco impacientes a veces por la situación, que quisieran ir más rápido, digamos, pero si vos no tenés correlación de fuerza en el campo de la política, no podés transformar, digamos, no podés transformar. Y en aquella etapa, del 45 al 55, no había una correlación, al 55 no había una correlación de fuerza mundial, latinoamericana, digamos, que le posibilitara al peronismo
asentarse en esa correlación de fuerzas. Y tenemos que acá también plantear una crítica a la izquierda. Digamos. La izquierda no acompañó al peronismo, digamos, que tendría que haber acompañado, a mi entender, digamos, con aportes desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista organizativo. Al contrario, se paró al lado, digamos, de la reacción en contra de lo peor del radicalismo y de la derecha. Yo creo que eso fue un gran error de la izquierda que tampoco se pudo balancear. También decía de que se le decía rojo, digamos, el trapo rojo, y un día hablando con Rucci me dijo, mirá, nosotros le decimos así porque, dice, no por despreciar el comunismo, sino porque caminaron con Braden y se aliaron a la derecha. Yo creo que esta es esto lo tenemos que aprender para hoy, digamos, tener equilibrio, no dejar de pensar y desenvolver el pensamiento crítico y la conciencia social. La conciencia social, hay un 35% que nos va a votar en contra siempre, digamos. Pero yo creo que por eso desde la CTA estamos haciendo un gran esfuerzo para construir la mayor unidad posible en el movimiento obrero. La mayor unidad, porque la unidad total en el movimiento obrero no se va a poder hacer. Por ejemplo, es cierto que tendría que haber una postura sobre Vicentín mucho más fuerte de la CGT, pero el sindicato aceitero lo hizo. El sindicato aceitero estuvo ahí apoyando la estatización de Vicentín. Y fíjense, cuando hablo de conciencia social, hablo que salen a la calle la clase media diciendo todos somos Vicentín, digamos, sin pensar, sin darse cuenta que es lo mismo que decir somos todos corruptos. Porque es la mayor estafa, digamos, una de las mayores estafas de los últimos tiempos, digamos, de esta empresa. Bueno, yo creo que hay que dar mucho debate como esto, me parece genial, mucho debate de esto, y continuar con esto en los próximos encuentros. Yo creo que nos va a hacer muy bien a todos y a la clase trabajadora y a la sociedad. Que la sociedad tiene que hacerse. Uno puede tener el programa más avanzado del mundo, pero si la sociedad no lo banca en la calle, no es posible aplicarlo. Gracias, Gustavo, por tus aportes. Ha sido un placer. Bueno, muchas gracias por la palabra, Héctor. Muchas gracias al compañero Gustavo Zapata, a Romero, a todos los compañeros que están participando, a los que se unieron, a los que se tuvieron que ir, como el compañero Fernando Maurente, que dejó un saludo enorme y agradeció y celebró mucho la palabra de Gustavo Zapata, que dice que compartía totalmente. Los invitamos a seguir el sábado que viene, que se va a estar hablando de la resistencia y la integración desde el 55 hasta 1982. Esa palabra va a tener el compañero Víctor Oviedo del peronismo del 26 de julio. Y bueno, hoy dejaron muchos saludos, muchos compañeros que no se pudieron conectar, que están trabajando en la calle con el tema de la soya y con el tema de algunos regalitos para hacerle llegar mañana a los chicos de nuestra provincia, del país, ¿no? Mucha militancia hoy, están preparando mucho laburito para mañana, que es el Día del Niño, y bueno, hoy estuvo muy complicado para los compañeros poder conectarse, pero bueno, sí, celebro también que podamos seguir con estas charlas que son tan importantes para nosotros y para seguir construyendo la unidad, como dice acá la compañera Silvina Pasos. Si alguien quiere decir alguna palabra más, algún saludo. Lo escucha mal, compañero, se lo escucha muy cortado. ¿Se escucha ahora? Está bueno, se escucha ahora pues sí. Sí, ahora se quería escucha. Agradecerles a todos los compañeros por la presencia. No sé si se escuchó lo que había dicho, algo. Era un agradecimiento por la presencia, por la charla del compañero Gustavo Zapata, las palabras de Cabrera ahora sobre el final, la participación, dejar el saludo de muchos compañeros que, como les decía, no se pudieron conectar por el tema de que mañana están preparando actividades para llevar algún regalito aparte de la soya que están haciendo para los chicos. Bueno, hoy estuvo
complicada la conectividad de muchos compañeros, pero bueno, queremos dejarles dicho que bueno, esto sigue, el sábado que viene seguimos con la charla con el compañero Víctor Oviedo, el peronismo del 26 de julio, y bueno, los esperamos a todos que sigan aportando a la unidad de los trabajadores. Gracias a todos los compañeros presentes. Bien, compañero. Muchas gracias, compañero. Gracias. Muchas gracias. Pues...